Y dejamos atrás las paradisíacas playas de Playa del Carmen para volver a la carretera, manejando por un poco más de 2 horas por un camino que nos llevará hasta el corazón de la cultura maya y una de las 7 maravillas del mundo, Chichén Itzá. Vamos camino en este momento a Chichén Itzá. Salimos recién de Playa del Carmen y ahora que vamos en la carretera, acabamos de pasar por un peaje. Y la carretera no digamos que algo así que bruto, tremenda carretera, no, es una carretera un carril por sentido. Y el peaje nos costó carísimo. $16. 16 dólares. Súper caro. Llegamos a Chichén Itzá. Menos mal es temporada baja todavía, así que no se supone que no hay tanta fila para comprar la entrada. Debería ser rápido. Y en el camino antes de llegar había personas ofreciendo la entrada por 1000 pesos para ahorrarse la fila, pero en verdad no era necesario. Esos son los precios oficiales para entrar a Chichén Itzá. Oye, importante que la entrada solo se compra presencial. No hay una página oficial, por si acaso, para comprar las entradas. Solamente son agencias que hay por internet, así que ojo con eso. Mira lo que se está viendo ahí. Maravilla del mundo. Estamos viendo ahora. Bienvenidos al calendario más grande del mundo. La pirámide de Kukulcán. Tiene 364 escalones más la parte de arriba, 365, que simboliza cada uno de los días del año, los 365 días. Y los escalones que están al lado, que son 9, la fertilidad, el embarazo, el ciclo de la mujer. Fue declarada Maravilla del Mundo un 7 de julio del 2007 y desde el año 2004 que no se puede entrar. Antes se podía hacer. Se produce un efecto de sonido cuando se aplaude. Voy a presentar a Yasmín, que es nuestra guía que nos está acompañando. Este es el panel de acceso subterráneo. Buenas tardes. Este es el cuerpo de la serpiente que da hacia la cabeza. Que está allá. Es importante y preciso decir que el día 21 de marzo y 21, 22 y 23 de septiembre, este cuerpo que da a la cabeza se iluminan 7 triángulos isósceles. Para basarme en ello voy a ver el panel de acceso subterráneo que tiene rejas de madera. ¿Qué es esa huerta? Así es. Entonces, en este cuerpo se iluminan los 7 triángulos isósceles, indicador de que cada 45 se proyecta un triángulo y llega hasta llegar abajo. El último triángulo se da hacia donde está la cabeza. Esta es la primera cabeza porque enseguida cuando caminemos veremos la segunda cabeza de la serpiente. ¿Okay? La serpiente para ellos era su máxima deidad. Se la reconoce como Kukulcán, la serpiente emplumada. ¿Okay? Y en el cual el ritual era de ofrendas en la agricultura. ¿Y es el mismo nombre de la pirámide? No, la pirámide es... El templo, imponente templo de Kukulcán, la serpiente. Es el mismo nombre de la serpiente. O sea, el templo es por la serpiente. Es por, por su deidad. Por la deidad. Sí, claro. Una diferencia. ¿Cuál? Yo no tenía idea qué diferencia hay entre un templo y una pirámide. Un templo no hay restos humanos. En una pirámide sí. Así que esto es un templo. Acá no hay restos humanos. No, no hay restos. Y por eso se le reconoce como el imponente templo de Kukulcán, que es la serpiente emplumada. ¿Qué te parece el calendario más grande del mundo? Ay, impresionante, hermoso estar aquí. Oye, pero yo lo estaba contando y no me calzaba que fueran 364 escalones. Y aquí Yasmín nos comentó que claro, pues son 91 por cada lado y después la... Claro, por eso ella sí estaba contando esto. Sí. Son 91, no le daba luz. No me daba, sí. ¿Cómo se llama el Quetzal? El Quetzal. A ver, aplaude. Más fuerte. Acá intercambiaban productos a través del trueque y después, años después,
se estableció su moneda, que fue la semilla del cacao. Y en este lugar, en el año 99, cantó Luciano Pavarotti. ¿Y qué es de arriba? No lo alcanzo a ver. Es el Chacmol acostado, es lo que le decía, el Chacmol acostado donde está el solsticio. ¿Está recostado? Este templo está restaurado en su mitad. Esta escalera y la del otro lado también está restaurada, pero podemos ver en este lado que la escalera no está restaurada, está en su estado como fue encontrada. Esta es la plataforma de Venus. Esa imagen data del año 420 antes de Cristo, que representa un brujo del agua. En esta parte, miren, vemos que el cuerpo de la serpiente tiene las plumas del ave del quetzal. ¿Verdad? Ahí están las plumas del ave. Pero sacarlo es verdad. Oye, vengan cómodos, porque a pesar de que está un poco nublado, cuando sale el sol hace un calor tremendo. Este es el templo de los jaguares. Y acá dentro de esto hay un mural. Y un mural como este también estaba dentro de la pirámide, pero ya, bueno, no se puede entrar. Hace muchos años atrás se robaron unos ojos de jade que tenía una figura. Este lugar es impresionante, ¿eh? No había venido a este lugar. No. Miren, ¿sabes qué? Es súper importante estar con un guía. De verdad se lo recomiendo. Yasmín, acá, de verdad, si no hubiese sido por Yasmín, yo no vine la vez pasada aquí, no tomé un guía. Acá es donde se jugaba el juego de la pelota. Y esta es la cancha del ritual del juego de pelota, que podía durar años, años y años. Mira, allá se ubicaban los nobles y al lado de acá los brujos del agua, que muchos de ellos eran médicos, y asistían a los jugadores que tenían que encestar una pelota de caucho en estos aros. Son dos, que representan la luna y el sol, el día y la noche, como el yin y el yang. Difícil encestar la pelota, porque no podían usar los pies ni las manos. Podían usar el resto del cuerpo, pero no esas partes tan importantes. Y era muy fuerte la creencia que tenían respecto a la reencarnación y los deseos de entregar su vida en sacrificio, que el jugador que encestaba era el que entregaba su vida. O sea, las personas peleaban por encestar. Oye, sí, hay una película y ellos estaban felices porque habían ganado y no sabían que ellos iban a ser sacrificados. ¿Qué película es? La ciudad de Oloro, ¿cómo era? ¿Pero una película de monitos? Sí. Al principio le cortaban la cabeza a la persona que encestaba acá, donde estamos nosotros, en el centro de la cancha. Era bien sanguinario. Y después, como cambiaron las reglas y le tocó a los gobernantes entregar hijos, padres, qué sé yo, empezaron a sedar a las personas con hierbas, con drogas. Entonces, una vez que ya estaban bien drogadas, le cortaban la cabeza. Y es bueno también tener en consideración, cuando nosotros veníamos llegando, en la entrada del camino nos estaban ofreciendo el ticket de entrada por 1.000 pesos mexicanos, cuando realmente cuesta cerca de 600 acá en la puerta. Y nos decían, mira, si pagan los 1.000 pesos mexicanos se van a ahorrar la fila. Pero no hay fila. Y la temporada alta es el 15 de diciembre y también puedes venir sin tener que pagar esos 1.000 pesos mexicanos. Para ahorrarte fila, porque en verdad no hay fila y si hay es cortita. Sí, no es larga. Así y que no... recuerden que no hay una página para comprar antes el ticket, tienen que comprarlo sí o sí acá. Y vengan cómodos, con zapatos cómodos, porque hace harto calor. Yo de hecho vine con sandalia y andamos... Y traigan harta agua. Sí, andamos con agüita. Porque hace mucho calor. Todavía no me puedo explicar cómo podían jugar. Es súper difícil el juego de la pelota del ritual, porque, bueno, jugaban en esta gran cancha, pero gran parte del juego sucedía acá arriba y tenían que encestar en un aro que es súper alto y es del tamaño de la pelota. Y lo tenían que hacer con partes del cuerpo que no eran ni las manos ni los pies. No me imagino cómo era el juego. Vamos a ver la película y la vas a poder ver. Vamos a verla. Y una vez, Cata, que terminaba el juego de pelota con una persona que haya encestado la pelota en el anillo, era sacrificada y traían su cabeza a este lugar. Y el cuerpo
era llevado y arrojado en sacrificio al cenote. Y es impresionante cómo la civilización maya construyó todo esto con una precisión enorme, y todo eso se hizo basado no en ciencia, sino que es solamente en observación, y en observación que debe haber llevado muchos años. Esta es la artesanía local que se vende acá. ¿Cuánto vale uno de estos? Depende del trabajo, no sé cuál le costó. Pero más o menos, por ejemplo, un calendario ese blanco. 600 pesos. 600 pesos. ¿Y están hechos de piedra? No es resina de madera. Resina de madera. Las de piedra es barato, pero lo que pasa es que el transportable se quiebra. Ah, En perfecto. cambio esto no se quiebra, es de buena calidad. 600 pesos. Están bastante económicos, ¿eh? para llevar. Mira, hay unos mayas representados ahí. Oye, Cristóbal, yo no sé dónde vas a estar dejando estas cosas. ¿Está comprando? Ay. Lo dejo. No sé dónde va a quedar. A veces el consumidor es otro, no yo. Yo soy de ropa y Cristóbal de recuerdos. No, yo igual de recuerdos, Sí, hay pero... que llevar cositas. Cristóbal, ¿dónde vas a dejar el No calendario sé, que ahí vemos, ahí lo vemos. lo vemos al futuro? Oye, ojo, que el calendario partió ¿por cuánto? Partió por 500, Solo. sí, Y y lo compré en 200. así que hay que regatear. Esta es la Plaza de las 1000 Columnas. Continúa hacia allá. Es grande el complejo. Oigan, recuerden, botella de agua sí o sí, jockey o algo que te pueda cubrir del sol, del calor. Y yo vine con sandalias. Estoy toda embarrada, pero creo que recomiendo venir con sandalias. ¿A ti qué tal con las zapatillas? Súper bien. ¿Sí? Sí. Cómodo, venir cómodo, ligero. Eso. Que sabes que tuvimos la suerte de que el día tiene nubes, entonces refresca un poco, pero cuando asoma el sol, wow, se pone muy caluroso. Sí. Con el gran templo o pirámide de Kukulcán nos despedimos de este video mostrando Chichén Itzá. De verdad el lugar es impresionante, es precioso, no sé, te deja sin palabras saber que esto fue construido hace muchos años por una civilización muy misteriosa. De verdad les recomendamos que vengan y que vengan con guía para que le explique de muy buena forma en todo respecto de este lugar. Y los invitamos a ver nuestro próximo video porque vamos a estar en una de las celebraciones más típicas de México. Vamos a estar conociendo cómo es la Noche de Muertos en Mérida. Mérida. Así que ahora nos vamos y a seguir viajando, que La vida viaja. viaja.